¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los diferentes tipos de texto. Bueno, hay que comenzar aclarando que hay diferentes formas de clasificar los tipos de textos y las dos más comunes son por su intención comunicativa o por su estructura. Esto puede hacer que en ocasiones un mismo texto sea de dos o más cosas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, si yo estoy leyendo un cuento y dos personajes están platicando entre ellos, es un texto dialogal, porque estoy viendo un diálogo, pero al mismo tiempo podría ser narrativo, descriptivo, informativo, dependiendo de lo que estén hablando los personajes. Así que el día de hoy nos vamos a centrar en los tipos de texto según su función comunicativa, porque esos son los que más comúnmente se ven en la escuela y los que te preguntan en los exámenes, así que por lo general son los que nos interesan. Aunque hay muchos textos diferentes dentro de la función comunicativa, los cuatro principales de donde se desprenden los demás son el narrativo, el descriptivo, el informativo o expositivo y el argumentativo. Cosa curiosa, cuando estoy con mis alumnos de primaria o secundaria, generalmente me responden de la manera más simple que puede haber. Por ejemplo, si yo les pregunto: niños, ¿todavía se acuerdan de qué hacen los adjetivos? ¡Adjetivan! Pues sí, pero ¿se acuerdan, por ejemplo, qué hacían los verbos? ¡Verbean! Pues sí. Y aunque suene a chiste, pero esa es una buena forma de explicar qué hacen los diferentes tipos de texto, porque obviamente los narrativos narran, los descriptivos describen, los informativos informan y los argumentativos argumentan. Aquí el punto sería saber qué es narrar, qué es describir, qué es informar y qué es argumentar. Comencemos con los textos narrativos. Dado que narrar es relatar una serie de sucesos, entonces un texto narrativo es un texto que nos va a contar varias cosas que fueron sucediendo una después de la otra. Estos generalmente se distinguen por llevar conectores temporales o adverbios de tiempo, como lo serían y después, luego, pero antes, entonces y otros por el estilo, que nos suelen conectar o llevar en el hilo temporal de la historia. Tomando en cuenta en que los textos pueden ser tanto escritos como orales, no visualicemos únicamente por texto narrativo un cuento o una novela. También puede ser cuando llegas de la escuela corriendo y le dices a tu mamá: ¡ay, mamá! Fíjate que hoy en la escuela estuvo bien chistoso, porque primero Juanito le puso un cojín en el asiento del profesor y cuando el profesor se sentó hizo como si se hubiera echado un flies y luego que todos nos estábamos riendo tanto que Juanito se rió y se echó para atrás y cuando se echó para atrás se cayó el asiento y ahora todos nos reíamos de Juanito y entonces el profesor lo regañó porque... Un ejemplo de un texto narrativo sería el siguiente, tomado del texto El hombre y su amigo de Robert Louis Stevenson. Un hombre se enemistó con su amigo. «Me has defraudado», dijo el hombre, y el amigo puso mala cara y se fue. Poco después murieron los dos. Se presentaron juntos ante el gran juez de paz. Al comienzo pintaban mal las cosas para el amigo, pero el caso del hombre andaba bien y estaba muy contento. Luego tenemos los textos descriptivos, y dado que describir es enumerar las características físicas o morales de alguien o algo, entonces es lo que haríamos en un texto de este tipo. Nosotros podemos describir a una persona, tanto físicamente como en su forma de ser. Podemos describir un lugar, un objeto, una situación, un animal, cualquier cosa. De hecho, si te interesa conocer más sobre la forma de describir, te invito a que te pases por el video que tengo en mi canal sobre tipos de descripción, donde ahondamos un poquito más en este tema. Un ejemplo de un texto descriptivo sería el siguiente, tomado del texto El Clis de Sol de Manuel González Celerón. María de los Dolores y María del Pilar. Ambas rubias como una espiga, blancas y rosadas como durazno maduro y lindas como si fueran imágenes, según la expresión del señor Cornelio. Contrastaban la belleza infantil de las gemelas con la sincera incorrección de los rasgos fisionómicos de señor Cornelio. Feos si los hay, moreno subido y tosco hasta lo sucio de las uñas y lo rajado de los talones. Luego sigue el texto informativo, y aquí sí vale la pena hacer un paréntesis, porque la gran mayoría de los autores dan por igual el texto informativo y el expositivo, los consideran lo mismo. Sin embargo, hay quienes hacen una diferencia entre estos dos tipos, y a mí me gusta conservar esta diferencia porque creo que vale la pena realizarla. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y un texto expositivo? Bueno, el informativo, por un lado,
únicamente hace lo que dice el nombre, informar. Te da la información básica, responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Poniendo un ejemplo, imaginemos que abres el periódico o estás viendo las noticias en tu celular o prendes la televisión, etc. Y miras la noticia de que un hombre fue atropellado en la esquina de calle Juanito con Calavera. Un texto informativo te va a dar la información básica, es decir, te va a comentar qué pasó, atropellaron a un hombre, dónde pasó, en la esquina de Juanito con Calavera, cuándo pasó, ayer por la noche, cerca de las 9 p.m, por qué pasó, porque el hombre no se detuvo en el alto, así que se siguió y lo atropelló, él dice que no lo vio, y por último, cómo pasó. Ahí te podrían poner que el vehículo lo arrolló con la parte izquierda del mismo, el hombre fue expulsado, chocó contra un poste y quedó inconsciente, pero gracias a Dios ya está mejor. Es todo. Eso es lo que haría un texto informativo. Sin embargo, los expositivos se distinguen por adicionar información que nos ayuda a comprender mejor la información básica. En este ejemplo del atropellado, podría decirnos que durante los últimos 6 meses ha aumentado drásticamente el número de atropellados en la ciudad. Podría decirnos que durante los últimos 5 años cuáles sean los promedios de atropellados por año y cómo en los últimos 6 meses ha repuntado este número. Podría decirnos el número de atropellados en otras ciudades con más o menos el mismo número de habitantes para que pudiéramos tener un margen de comparación y saber si en esta ciudad tenemos muchos o pocos atropellados. Podría incluir testimonios de algunos vecinos que argumentan que hay poca visibilidad en la noche, que las luces no encienden bien. Todo esto es información extra que nos ayuda a comprender mejor el suceso del atropellado. Básicamente, esa es la diferencia entre un texto informativo y un expositivo. Pero todavía tenemos por último los textos argumentativos, en los cuales nosotros argumentamos, es decir, damos nuestra opinión sobre un tema, pero con base y sustento. No nada más se trata de decir, no, yo creo que Juanito es mal presidente. No, se trata de decir, yo creo que Juanito es mal presidente por esto, por aquello y por lo otro. Dar nuestras bases de por qué creemos lo que creemos. Estos textos son muy comunes en los artículos de opinión o editoriales que se publican tanto en periódicos como en noticieros de televisión, radio e internet. En estos, el autor da su opinión sobre un tema social, político o económico y además da las bases de por qué piensa como piensa. Un ejemplo de texto argumentativo sería el siguiente, tomado del texto 60 años de gloria de Jorge Ibargüengoitia. Lo mismo pasa con las revoluciones. Se hacen viejas y llega un momento en el que cuesta mucho trabajo recordar lo que fueron en sus mocedades. A la nuestra, por ejemplo, le pasa lo mismo que a todas las mujeres de 60 años. Ha adquirido una respetabilidad que nunca hubiera pretendido en su juventud. Actualmente, la Revolución Mexicana es un movimiento en el que participamos la gran mayoría de mexicanos, encaminado para lograr la justicia social y el bienestar de los mismos. Ahora, también dependiendo de dónde busques información sobre tipos de texto, puedes encontrar que hay otros tipos de texto más, como el persuasivo, el histórico, el instructivo, el de entretenimiento, el literario. Todos estos se desprenden de los mismos 4 que ya acabamos de mencionar. Por ejemplo, el texto histórico sería un derivado del texto narrativo, el texto instructivo sería un derivado del informativo y el persuasivo podría ser un derivado del argumentativo. Ahora, también vale mencionar otra cosa. Sí es normal que cuando estés leyendo un texto digas, caray, me suena como descriptivo y narrativo a la vez. Sí, puede que sea las dos cosas, porque en realidad es muy raro que nosotros simplemente nos pongamos a narrar algo sin describir absolutamente nada, o que nos pongamos a describir cosas nomás porque sí. Por lo general, cuando describimos algo, lo hacemos porque queremos contar algo o informar algo. Podríamos complementar un texto informativo con un texto descriptivo, o también podría servirnos para complementar un texto narrativo, para que sepamos cómo era el lugar donde X personaje se encontraba. Entonces, es normal que en ciertas ocasiones fusionemos distintos tipos de texto. Espero que este video te haya ayudado para resolver tus dudas con respecto a los tipos de texto. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Puedes dejar un like, un dislike, suscribirte o no hacerlo como tú quieras. Eres libre de cualquiera de las opciones. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo próximamente.